Bienvenidos a Luz Estelar. Hay mañanas en las que el cosmos nos susurra la promesa de algo nuevo, una sensación de que lo preestablecido está listo para cederle el paso a lo inesperado. Este 24 de abril de 2026, un viernes vibrante y regido por la mismísima Venus, el cielo nos presenta una de esas alineaciones que marcan un antes y un después. Hablamos de la exacta conjunción entre Venus y Urano, un evento potente que ocurre en el corazón de Tauro. Esta es una energía que para el signo de Tauro, hoy iluminado de forma particular y para todos nosotros, abrirá puerta. Es a la renovación de nuestros valores, a la libertad en nuestras conexiones y a una nueva apreciación de la belleza en su forma más auténtica. El mapa del día se despliega con revelaciones que nos invitan a la conciencia. Permítanos guiarles a través de sus profundidades. Detrás del aspecto que acabo de mencionar, el cielo nos revela una trama más compleja de influencias cósmicas. Con el Sol aún transitando los primeros grados de Tauro, marcando la temporada de consolidación, la Luna en Leo, a 3.8 grados, nos invita a expresar nuestra individualidad con pasión, todo esto bajo la influencia de una luna creciente, que impulsa la materialización de nuestras intenciones. La cuadratura exacta entre el Sol a 3.6 grados de Tauro y la Luna a 3.8 grados de Leo genera una tensión dinámica entre tu necesidad de estabilidad y tu deseo de reconocimiento. Es una invaluable oportunidad para integrar tu valor personal con la expresión auténtica de tu ser, armonizando la seguridad interna con la proyección externa. Además, la Luna en Leo se encuentra en una oposición casi exacta a Plutón, a 5.1 grados de Acuario, un aspecto que nos sumerge en las profundidades emocionales. Esta configuración nos reta a confrontar dinámicas de poder subyacentes y a transformar patrones arraigados, facilitando un empoderamiento genuino a través de la liberación de lo obsoleto. En el fogoso Aries observamos la conjunción de Marte a 10.7 grados con Saturno a 8.0 grados, a la que se une Mercurio a 13.5 grados. Esta potente alianza en el signo del iniciador exige una disciplina estratégica en la acción y una comunicación clara y asertiva. Es un momento propicio para estructurar tus ambiciones, canalizando la energía impulsiva con propósito y expresando tus ideas con autoridad, forjando un camino con intencionalidad. Esta luna creciente, con su 50.3% de iluminación, nos impulsa a consolidar los proyectos iniciados, a invertir energía con determinación en aquello que deseamos ver crecer y florecer. Navegar estas corrientes cósmicas con discernimiento nos permitirá transformar las tensiones inherentes en un impulso consciente hacia nuestra más elevada realización personal. Aries, con la convergencia de Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno en tu primera casa, el día de hoy te invita a una profunda introspección sobre tu identidad y acción. Este viernes, regido por Venus, nos recuerda la importancia del amor y la armonía, una energía que resuena con la conjunción exacta de Venus y Urano en Tauro, tu segunda casa. Esta configuración sugiere giros inesperados en tus finanzas o en cómo valoras tus recursos, invitándote a reevaluar tu seguridad material. Tu regente, Marte, en conjunción con Saturno en Aries, te dota de una disciplina formidable, permitiendo que tu impulso natural se canalice con estructura, especialmente en tu comunicación gracias a la cercanía de Mercurio. La luna creciente en Leo, tu casa 5, te empuja a la expresión personal, pero la cuadratura exacta entre el Sol en Tauro y esta luna puede generar una tensión entre la búsqueda de estabilidad y tu ardiente necesidad de disfrute creativo. La luna en trígono con Neptuno en tu signo, sin embargo, ofrece una vía para que tu intuición guíe tu expresión, suavizando cualquier fricción. Tauro, esa sutil vibración en tu interior, ese llamado a la autenticidad, resuena profundamente en el cielo de este viernes, día regido por tu propia Venus. Con el Sol brillando intensamente en tu signo, tu identidad se siente fortalecida, pero no exenta de desafíos transformadores. La exacta conjunción de Venus con Urano en tus primeros grados te impulsa a romper con lo establecido en tus valores personales y quizás en tus finanzas o relaciones. Este es un momento para la liberación, para innovar en cómo te defines y cómo vives tu placer. Sin embargo, la cuadratura del Sol con la Luna en Leo y con Plutón en Acuario te enfrenta a la necesidad de equilibrar tu deseo de estabilidad con las demandas emocionales de tu hogar o las profundas transformaciones en tu camino profesio.
Nal, podrías sentir una tensión entre lo que deseas para ti y lo que tu entorno o tus ambiciones te exigen. Hoy, permite que esta energía uraniana te inspire a implementar un cambio inesperado y positivo en un área donde te sentías estancado. Confía en tu capacidad para integrar lo nuevo sin perder tu esencia. Géminis, con la luna transitando por tu casa tercera hoy, la manera en que te comunicas y te relacionas con tu entorno cercano toma un protagonismo especial. Tu regente, Mercurio, se encuentra en Aries en tu casa 11, formando una conjunción con Marte y Saturno. Esta configuración te dota de una mente aguda y una determinación inquebrantable para defender tus ideales dentro de tus grupos y aspiraciones futuras. Es un momento propicio para la planificación estratégica y para liderar proyectos con una visión clara. Mientras tanto, el Sol en Tauro ilumina tu casa 12, invitándote a la introspección. La Luna en Leo, además, forma una cuadratura exacta con el Sol y una oposición a Plutón. Esto puede generar una tensión entre tu deseo de expresión personal y la necesidad de procesar asuntos más profundos y transformadores. Considera que hoy, viernes, día regido por Venus, el planeta del amor y la armonía, se encuentra en conjunción exacta con Urano en Tauro, en tu casa 12. Esto sugiere giros inesperados en tus valores más íntimos o en situaciones que permanecían ocultas. Cáncer. Esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy. Siendo viernes, bajo el dulce influjo de Venus y con Tauro, el signo de la estabilidad marcando el pulso, tus valores personales y tu arraigo están en el centro de la escena. Tu regente, la Luna, transita por Leo en tu segunda casa, la de los recursos, impulsándote a buscar seguridad a través de la expresión de tus talentos. La cuadratura exacta entre el Sol en Tauro y tu Luna en Leo indica una tensión creativa entre tus aspiraciones futuras y la necesidad de mantener tu bienestar material. Es un llamado a alinear tus ideales con lo que realmente te nutre. Con Júpiter en Cáncer en tu primera casa, la expansión personal y la fortuna están de tu lado, amplificando tu autoafirmación. El trígono de la Luna con Neptuno en Aries suaviza estas dinámicas, ofreciéndote una intuición profunda para tus finanzas y tu posición profesional. Sin embargo, la oposición de la Luna con Plutón en Acuario sugiere que las dinámicas de poder en tus relaciones íntimas pueden requerir una transformación. Leo. Cuando la Luna transita por tu propio signo, como hoy a 3.8 grados de Leo, tu mundo emocional y tu expresión personal toman el centro del escenario con una intensidad notable. El Sol en Tauro, desde tu 10ª casa, forma una cuadratura exacta con esta Luna, señalando una tensión entre tu identidad auténtica y las demandas de tu trayectoria profesional. Este viernes, día regido por Venus, destaca también la conjunción exacta de Venus y Urano en Tauro, augurando cambios inesperados en tu estatus o tus valores laborales. Simultáneamente, la Luna en Leo se encuentra en oposición a Plutón en Acuario, activando tu casa de las asociaciones y relaciones íntimas, un aspecto que te invita a una profunda reevaluación de las dinámicas de poder en tus vínculos. A pesar de estos desafíos, un trígono armónico entre tu Luna y Neptuno en Aries te ofrece una corriente constante de intuición y una conexión profunda con tus ideales, suavizando las asperezas. Enfócate en comunicar tus necesidades emocionales con claridad, sin dejar que el orgullo limite la vulnerabilidad necesaria para las transformaciones que se presentan en tus relaciones cercanas. Este es un día para honrar tu verdad interior mientras navegas las dinámicas externas con gracia y coraje. Virgo. Con tu regente Mercurio transitando la casa 8, junto a Marte y Saturno en Aries, la jornada te invita a una profunda introspección sobre tus recursos compartidos y transformaciones personales. El Sol y Venus en Tauro, iluminando tu casa 9, en una conjunción exacta con Urano, te empujan a expandir tus horizontes, quizás a través de viajes, estudios superiores o la adopción de nuevas filosofías. Este viernes, regido por Venus, las sorpresas en tus creencias o en el ámbito de las finanzas compartidas pueden ser liberadoras. La Luna creciente en Leo, ocupando tu casa 12, forma una cuadratura con el Sol y una oposición a Plutón en tu casa 6. Esta configuración cósmica subraya tensiones entre tu mundo interno y las demandas de tu rutina, ofreciendo una oportunidad para disolver viejos patrones que ya no te sirven. Es un día para aplicar tu meticulosidad a la gestión de recursos ajenos
o inversiones, y para permitir que la intuición guíe tus decisiones más trascendentales. Permítete explorar nuevas filosofías o formas de vida que desafíen tus estructuras mentales habituales, especialmente en cómo te relacionas con tus finanzas compartidas. La verdadera riqueza emerge cuando te atreves a transformar lo que creías inamovible. Libra. Esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy, un viernes regido por tu amada Venus que realza la búsqueda de belleza y armonía. Con Venus en los últimos grados de Tauro, formando una conjunción exacta con Urano en tu casa 8, se gesta una energía de renovación profunda en tus valores y finanzas compartidas. Podrías sentir un impulso repentino para liberarte de viejas estructuras económicas o redefinir la intimidad, un cambio que, aunque disruptivo, promete libertad genuina. La luna en Leo, transitando tu casa 11, crea una cuadratura exacta con el Sol en Tauro y una oposición con Plutón en Acuario. Esta configuración te invita a equilibrar tu necesidad de reconocimiento dentro de grupos sociales con la transformación profunda de tu autoexpresión y creatividad. Es un día para meditar sobre el poder y el control en tus relaciones. En 1800, un 24 de abril, se fundó la Biblioteca del Congreso, un eco de la importancia de la sabiduría. Permite que la sabiduría que reside en ti te guíe hacia una nueva fase de expansión. Escorpio. Cuando el Sol transita por Tauro, activando tu casa de las relaciones, y Plutón, tu regente, se posiciona en Acuario en tu casa del hogar, el foco de tu atención se dirige hacia los vínculos íntimos y tus cimientos emocionales. El día de hoy, un viernes regido por Venus, amplifica la energía de la conjunción exacta entre Venus y Urano en Tauro, trayendo consigo la posibilidad de giros inesperados o liberadores en tus asociaciones más cercanas. Podrías sentir un impulso hacia la independencia dentro de una relación o encontrar una nueva conexión que desafía lo convencional, tal como el telescopio Hubble nos mostró nuevas perspectivas del cosmos. En el ámbito profesional y energético, Marte y Saturno unidos en Aries, en tu casa del trabajo diario y la rutina, demandan una disciplina férrea. Esta configuración, junto a Mercurio, te impulsa a comunicar tus ideas con una claridad contundente y a ejecutar tus tareas con una eficiencia metódica. Sin embargo, la luna en Leo, en tu casa de la carrera en oposición a Plutón, puede generar una tensión palpable entre tus ambiciones públicas y tus necesidades de seguridad emocional en el hogar. Sagitario, tu regente Júpiter, a 17 grados de Cáncer en tu casa 8, enfoca tu energía en la transformación personal y los recursos compartidos. La luna en Leo ilumina tu casa 9, impulsando la expansión intelectual y la expresión de tus creencias. La cuadratura del Sol en Tauro a esta luna, sin embargo, sugiere una tensión entre tus responsabilidades diarias y esa sed de conocimiento, una invitación a equilibrar ambos. El viernes, día regido por Venus, nos trae la conjunción exacta de Venus y Urano en Tauro en tu sector del trabajo y la rutina. Esto puede manifestarse como una innovación sorpresiva en tu entorno laboral o en tu enfoque hacia la salud, abriendo nuevas posibilidades. Permítete ser flexible ante estos cambios. La conjunción de Marte y Saturno en Aries, en tu casa 5, demanda una disciplina estructurada en tus proyectos creativos o en tus relaciones románticas. Hoy te invito a integrar tus grandes visiones con la realidad práctica, construyendo puentes entre tu expansión y tu estructura. Solidifica tus aspiraciones con visión y acción consciente. Capricornio. Cuando la luna transita por tu casa octava como hoy, las transformaciones profundas se hacen sentir en tu esfera personal. El viernes, día de Venus, encuentra un resonante eco en la conjunción exacta de Venus y Urano en Tauro, tu casa quinta, sugiriendo rupturas innovadoras en el ámbito del placer o la creatividad. Es un día que, como el lanzamiento del telescopio espacial Hubble el 24 de abril de 1990, nos invita a una nueva perspectiva. Saturno, tu regente, se encuentra en Aries en tu casa cuarta, formando una conjunción con Marte, lo que impulsa la acción disciplinada en tus cimientos personales y familiares. Podrías sentir una urgencia por reestructurar tu hogar o tus rutinas más íntimas, pero también una tensión entre tus deseos personales y la necesidad de compromiso. La luna en Leo, iluminando tu casa octava y en cuadratura exacta con el Sol en Tauro, evoca una dinámica emocional intensa. Esta cuadratura
junto a la oposición de la Luna a Plutón en tu casa segunda, te confronta con verdades sobre tus recursos compartidos y la intimidad. Acuario. Cuando Plutón transita por tu primera casa como lo hace hoy, cada interacción se convierte en un espejo profundo de tu identidad. La Luna en Leo, en tu casa 7 de las relaciones, forma una oposición exacta con Plutón en tu signo. Esto sugiere una jornada de intensas dinámicas emocionales, donde sentirás la tensión entre tu autonomía y las demandas de tus vínculos, instándote a redefinir el poder en tus asociaciones. Hoy es viernes, día de Venus, y su conjunción exacta con tu regente Urano en Tauro, en tu cuarta casa, trae energía de liberación y novedad a tu espacio personal y familiar. Es un momento propicio para cambios inesperados que refresquen tu ambiente o reevaluar valores. En el ámbito laboral, la conjunción de Marte y Saturno en Aries, en tu casa 3, te dota de claridad, permitiéndote comunicar ideas complejas con autoridad y precisión. Tu consejo para hoy: visualiza el hogar y las relaciones que deseas, luego da un pequeño paso concreto hacia esa visión. Acepta la transformación con la sabiduría de quien sabe que el cambio es el camino hacia la plenitud. Piscis. Con la Luna transitando por Leo en tu casa de servicio y bienestar, formando una cuadratura exacta al Sol en Tauro, hoy tu mundo interior y tus responsabilidades cotidianas se encuentran en un punto de tensión productiva que demanda tu atención consciente. Este viernes, día regido por Venus, se intensifica con la exacta conjunción de Venus y Urano en Tauro, iluminando tu sector de la comunicación y los valores más cercanos, trayendo consigo la posibilidad de giros inesperados o revelaciones sobre lo que realmente aprecias. La Luna, en trígono a tu regente Neptuno en Aries, te otorga una profunda sensibilidad intuitiva que te permitirá navegar las dinámicas emocionales, especialmente en el ámbito laboral o en tus rutinas diarias. Si bien la oposición de la Luna a Plutón en Acuario puede traer a la superficie verdades subconscientes sobre tu papel en colectivos, es también una invitación a transformar viejos patrones que ya no te sirven. En el terreno financiero, la conjunción de Marte y Saturno junto a Mercurio en Aries impulsa una acción disciplinada y una comunicación clara sobre tus recursos. En este día de luna creciente, con el Sol en Tauro iluminando nuestra senda, te invito a anclar tu energía en el momento presente. Cultiva la paciencia, pues las grandes obras, al igual que los ciclos cósmicos, demandan su tiempo para florecer. Reflexiona sobre las semillas que has sembrado y confía en el proceso de crecimiento que ahora se despliega ante ti. Es un periodo propicio para nutrir tus valores esenciales y edificar con solidez tus aspiraciones más profundas. Recuerda que cada fase lunar, cada tránsito planetario es una invitación a la evolución de nuestra conciencia. El universo siempre nos ofrece oportunidades para manifestar nuestra mejor versión, recordándonos que somos co-creadores de nuestra realidad. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan, pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.